que ya están por acá. Pues felicidades ahí a Rita por su 27 aniversario de discípula, ¿verdad? Qué bueno. Pues vamos a orar y vamos a empezar con la clase de hoy. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Gracias por permitirnos conectarnos, Señor, a esta clase, poder tener nuestra cuarta clase, Señor, sobre este método de estudio bíblico. Señor, pedimos, Padre, que pues nos puedas acompañar en estos minutos para que podamos aprender más de tu palabra y podamos ver, Dios, cuán importante, Señor, es el poder acercarnos a tu palabra, pues con el deseo de profundizar en ella, Dios. Gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, por la compasión que tú tienes para con nosotros. Y bendícenos, Señor, para que este tiempo sea de crecimiento. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, gracias hermanos por conectarse, gracias ahí por poder estar en este tiempo. Resumiendo, pues lo que hemos visto, primero, pues la importancia, ¿verdad? De por qué necesitamos de un estudio, de un método de estudio bíblico, ¿verdad? Para poder acercarnos a la palabra de Dios. Cuán importante es un método de estudio bíblico por las distancias que tenemos de tiempo, de idioma, de cultura con los textos originales. También hablamos de la importancia de la observación, ¿verdad? De poder uno leer el texto varias veces, esas lecturas iniciales, observando, viendo, y cuanto más lee uno, más puede observar ciertos detalles, ciertas aristas que puede tener un texto bíblico, ¿verdad? Entonces, cuán importante es esa parte de leer, porque la Biblia, pues, muchos la hemos leído muchas veces, hemos estudiado la Biblia muchas veces, y eso es bueno, pero también es un enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede hacer creer que ya conocemos la escritura, ¿verdad? Eso ya la leí, esa ya la sé. Y eso pues obviamente nos afecta, ¿verdad? En nuestro entendimiento. Luego pues vimos sobre la importancia del contexto, ¿verdad? Del contexto inmediato, ¿verdad? Los versículos que están arriba, abajo del texto, también del contexto remoto, ¿verdad? El ver todo el libro, ¿verdad? O el contexto general, ver todo el libro, ver toda la sección, de qué trata, de qué habla. Eso es muy importante para poder entender el propósito por el cual se escribe un libro, ¿verdad? Por cual Dios inspiró a los escritores para escribir un libro, ¿verdad? Y pues también se vio sobre el trasfondo, ¿verdad? La importancia de entender el trasfondo cultural, el trasfondo social. En las lecturas que ustedes hicieron, aprendieron un poco sobre el trasfondo, principalmente de la esclavitud, ¿verdad? Leyeron un poco ahí sobre cómo eran los esclavos, ¿verdad? Cuán diferente es culturalmente la esclavitud a lo que nosotros conocemos o entendemos, ¿verdad? Entonces, ahí hicieron esas lecturas. Entonces, ustedes tienen del libro de Filemón una idea o un trasfondo, algo que podría lanzar este entendimiento a lo que está pasando en la carta. Hoy pues vamos a ver la otra parte, ¿verdad? De esto que tiene que ver, ¿verdad? Con lo que es, ¿verdad? Los aspectos gramaticales, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy es sobre los aspectos gramaticales, ¿verdad? Algunos aspectos importantes que nosotros necesitamos ver, ¿verdad? Para poder entender mejor el texto. Entonces, ustedes en este momento, ¿verdad? Tienen un conocimiento muy general ya, ¿verdad? Y también muy este, importante del texto, ¿verdad? Ya entienden el libro, ya comprenden qué está pasando, ya entienden dónde estaba Pablo, ya comprenden el asunto, la situación que se estaba desenvolviendo en el asunto. No sé si antes ya lo habías visto, ¿verdad? Si antes al leer Filemón te detuviste a tratar de entender de qué habla, pero una pequeña carta, ¿no? De un solo capítulo, ¿cuánto trabajo nos puede dar? ¿Verdad? Para poder tratar de profundizar en ella. Pero hoy vamos a ver aspectos gramaticales, ¿verdad? Y los aspectos gramaticales son muy importantes. Recuerdan que este método inductivo de estudio bíblico
tiene como dos grandes aspectos. Uno, el aspecto cultural y el contexto, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Y otro, el aspecto gramatical, ¿verdad? Que es un aspecto más técnico, ¿verdad? Que tiene algunos asuntos que necesitamos ir desempolvando, ¿verdad? Ir aprendiendo también con respecto a la gramática, ¿verdad? Pero también en cuanto al significado de las palabras. Entonces, aquí tengo un texto, ¿verdad? Que voy a usar como base para hoy, ¿verdad? Y es segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Voy a leerlo. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos los demás. Y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Verdad? Y podemos ver, ¿verdad? Esta escritura, el aspecto, ¿verdad? De la ofrenda que aquí habla. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? No voy a predicar sobre la escritura. Yo aquí tengo el texto y debo de hacerle ciertos análisis, ¿verdad? Tengo que descubrir ciertos aspectos gramaticales que me pueden ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Y en este caso, pues estos versículos que estamos escogiendo. Entonces, los primeros tres aspectos o cuatro que podemos ver son el lenguaje figurado, los conceptos repetidos y palabras claves, y identificar los verbos y los tiempos, ¿verdad? Son cuatro aspectos gramaticales que tengo que descubrir en el texto, que me pueden ayudar. Antes de esto, no está aquí porque pues es un aspecto que se debería de estudiar mucho y tal vez un día vamos a hacer un curso sobre eso, ¿verdad? Y son los géneros literarios. La Biblia cuenta con diferentes géneros literarios, ¿verdad? O sea, tenemos géneros históricos que son narrativos, donde se está narrando, ¿verdad? La historia. Tenemos libros históricos descriptivos donde se está describiendo a primera mano la historia, como los evangelios, el libro de los hechos. Tenemos las epístolas, las cartas, y dentro de ellas tenemos algunas diferencias entre una y otra, como las cartas pastorales, ¿verdad? Las cartas generales, ¿verdad? Tenemos también los libros sapienciales, que son los libros de sabiduría, ¿verdad? Proverbios, algunos salmos, el libro de Job, Eclesiastés. Tenemos los libros proféticos, ¿verdad? Que son parte de los géneros literarios, ¿verdad?
Y dentro de los libros proféticos está la profecía pura, digámoslo así, o los libros proféticos normales y la profecía apocalíptica, ¿verdad? Entonces, vemos que son diferentes géneros y como les decía, cada género pues tendría que ser estudiado y sería un curso para poder ver todos los géneros gramaticales. Pero esos géneros literarios, perdón, también son importantes notarlos porque me pueden ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Leer un salmo, ¿verdad? David diciendo, soy pecador desde el seno de mi madre, ¿verdad? Entonces, ok, entonces esa escritura podemos sacar la doctrina del pecado original, ¿verdad? Si no se entiende el género literario, ocurren esas interpretaciones, ¿verdad? David está usando un recurso literario para hacer mostrar su emotividad con respecto al pecado, ¿verdad? Cómo él se sentía. No es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, leer un libro profético, ¿verdad? Apocalíptico, que tiene un montón de signos, de señales, ¿verdad? Que habla de la bestia, de los números, de los sellos, de los candelabros, ¿verdad? Y no se pueden tomar al pie de la letra, porque es un género que tiene su propia interpretación. Las parábolas, ¿verdad? Dentro de un mismo libro hay diferentes géneros, ¿verdad? Como los evangelios. Las parábolas no se pueden interpretar de la misma manera que se interpreta una enseñanza, ¿verdad? Como el sermón del monte, una ley. Entonces, es importante. Yo les voy a compartir, creo que no se los puse en este grupo de libros. Les voy a compartir un libro de Gordon Fee sobre interpretación bíblica y ahí pueden profundizar un poco, ¿verdad? En los géneros literarios, pero yo creo que va a ser bueno un tema de estudio de un solo curso. Bueno, viendo esto, en este caso, pues estamos hablando de una carta, de una epístola, este género literario, ¿verdad? Tal vez es uno de los más o menos complicados de estudiar o interpretar, ¿verdad? Dentro de él tenemos que buscar estos aspectos. Si hay algún tipo de lenguaje figurado, si hay algún tipo de conceptos repetidos o palabras repetidas, también si hay palabras claves dentro del texto y también sobre los verbos y identificar los tiempos y también las voces, ¿verdad? Y los modos, también eso ayuda mucho. Entonces, tomando en cuenta esta escritura, en cualquier momento tienes alguna duda, puedes interrumpir, ¿verdad? No hay ningún problema. Hablando del texto, lo primero que podemos ver es un lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es como lo dice su nombre, es una figura, ¿verdad? Usa una palabra que tiene un significado natural, ¿verdad? Pero lo utiliza en un lenguaje, en un significado figurado, ¿verdad? Entonces, tiene como doble significado, ¿verdad? Entonces, un ejemplo en la escritura que tenemos acá, hay algunas palabras de lenguaje figurado. Un ejemplo, sembrar, ¿verdad? Obviamente la siembra en su significado natural es agarrar una semilla, sembrarla en la tierra y esperar la cosecha. Obviamente Pablo utiliza la figura, ¿verdad? De la siembra para poder explicar su punto, ¿verdad? Que es la misma idea de sembrar, pero lo está haciendo en un lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces yo debo de entender, aquí no está hablando literalmente, aquí es muy obvio en esta escritura, ¿verdad? Pero hay en escritura donde tengo que identificar si está hablando de un lenguaje figurado o es literal. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque si yo interpreto literalmente, ¿verdad? Puedo cometer un error si el autor está usando un lenguaje figurado, ¿verdad? Y esto es muy importante, como las parábolas, un ejemplo. Las parábolas son lenguaje figurado, ¿verdad? Jesús está usando algunos ejemplos, como cuando dice, el reino de los cielos es como, ¿verdad? Está usando un símil, un lenguaje figurado. Cosechar, en esta escritura, un ejemplo,
¿verdad? Este es un lenguaje figurado, ¿verdad? Aquí está. ¿Querías decir algo, Jorge? No se te escucha. Ok, No, perdón, Pablo. ok, dale, dale. Buenas noches. Feliz noche. Entonces, cosechar igual es la misma idea, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, tiene ahí. Semilla igual es un lenguaje figurado. Pero cuando yo entiendo, entonces aquí, cultivos, todo esto. Entonces, digamos, en este texto me está dando una idea, sembrar, cosechar, semilla, cultivos. Entonces, bueno, creo que algo que me ayudaría también para poder entender mejor el texto es poder hacer un estudio de trasfondo, un ejemplo de cómo era la siembra, cómo era la cosecha, cómo era la semilla y cómo era el cultivo. Un ejemplo, yo lo hice. En esos tiempos no iban a la tienda a comprar semillas, ¿verdad? Hoy si uno quiere sembrar, uno va a un comercio y uno dice, mire, me da semillas de maíz, me da semillas de frijol, me da, y yo voy a ir a sembrar. En ese tiempo no. En ese tiempo se cosechaba, ¿verdad? Se tenía la cosecha, entonces el agricultor comía de eso, ¿verdad? Comía de la cosecha, pero tenía que separar semillas para sembrar. ¿Y qué pasaba si él se comía todo? ¿Verdad? Si él se comía todo, ya no iba a tener semilla para sembrar y la próxima cosecha no iba a comer. Entonces, esa semilla que se separaba, que él no se consumía, que él no se comía, ¿verdad? Pablo lo utiliza como para dar a entender, así es la ofrenda, ¿verdad? Si yo separo poquita semilla, ay, me quiero comer la mayoría o todo, ¿verdad? Yo ya no voy a tener para sembrar y por tal razón no voy a cosechar. Entonces, pues en un estudio del trasfondo cultural uno puede entender, ah, bueno, así lo hacían. Hoy pues nosotros no lo hacemos así, o los agricultores normalmente compran las semillas, ¿verdad? Algunos tal vez las separan, pero en su mayoría compran la semilla y consumen el 100% de la cosecha, pero en esos tiempos no. Entonces, por eso Pablo utiliza este lenguaje figurado y ellos entendían, ¿verdad? Ah, sí, pues yo entiendo. Ah, claro, era obvio, ¿no? Para ellos entender. Como las parábolas de Jesús cuando hablaba de las ovejas. Pero nosotros no entendemos, ¿verdad? Uno piensa que entiende porque uno piensa en las ovejas de ahorita. Pero no, ellos sí entendían. Ah, sí, pues el pastor es la puerta. Dice, yo soy la puerta, dice. ¿Verdad? Y correctamente, así era. Los pastores se dormían en la puerta para que las ovejas no se salieran. Entonces, ellos entendían todo ese lenguaje. Entonces debemos de detectar, hay textos que no tienen lenguaje figurado, ¿verdad? No tengo claridad ahorita si Filemón tenga lenguaje figurado, sería de buscar, ¿verdad? Pero cuando sí hay, es importante profundizar un poco por qué el autor lo utilizó para nosotros entender la razón y poder pues, comprenderme de una mejor manera la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso nos sirven como herramientas como las que les compartí el día de hoy, donde podemos entender un poquito ahí de la cultura, ¿verdad? De la cultura. Como hablábamos de otros textos que podemos hablar y que es importante, pero aquí hay lenguaje figurado. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ok, bueno. Sigamos lo siguiente. Conceptos repetidos, ¿ok? Conceptos repetidos son palabras, frases u oraciones que se repiten, valga la redundancia. En este texto hay conceptos repetidos. Siembra es un concepto repetido. Abundancia y generosidad, ¿verdad? Es un concepto repetido. Escasez es otro concepto repetido, ¿verdad? Que aparece varias veces. Acción, la acción de Dios es otro concepto repetido. Receptores de la ayuda, ¿verdad? Los pobres, los santos.
¿verdad? Eso es un concepto repetido, ¿verdad? Y que le da mucho sentido a la escritura para poder entender de qué está hablando. Gratitud es otro concepto repetido. Significa que Pablo en estos versículos lo menciona muchas veces. Muchas veces aparece la palabra siembra, creo que voy a ver si lo tengo acá. Varias veces podemos ver palabra siembra, siembra, cosecharán, cosecharán, dar, da, pobres, ¿verdad? Santos, ellos que son los santos, los pobres, gracia, gracia, ¿verdad? Gracia, don, ¿verdad? Aquí son dos cosas diferentes. Gracias a Dios, acción de gratitud. Y aquí gracia, gracia de Dios y don, el aspecto de la gracia, ¿verdad? Entonces yo debo de entender y buscar esos conceptos repetidos en el texto y yo tratar de ver, bueno, si algo lo está repitiendo tanto o varias veces o dos, tres veces, pues es por algo. Entonces tengo que prestarle atención porque ese concepto, esa palabra, me va a ayudar a poder comprender mejor. Entonces tengo que profundizar, como lo hicimos ahorita, profundizar en lo de la siembra. Aquí hay palabras importantes, abundancia y generosidad. Serán, qué son, qué significan, ¿verdad? ¿Por qué lo utiliza tanto? Escasez también, acción de gracias. Entonces, tengo que identificar esas palabras o esas frases que se repiten para decir, bueno, si lo repitió tantas veces, pues definitivamente, ¿verdad? Tiene mucho sentido para el autor. Y quería que esa palabra estuviera firme en la mente de los receptores, ¿verdad? Siembra, siembra, abundancia. Entonces, wow, siembra, generosidad, abundancia, vienen, son lo mismo, están unidas, ¿verdad? Son contrario a la escasez. ¿Y qué produce acción de gracias? ¿Y quiénes son los que lo van a recibir? Son los hermanos pobres, los hermanos en necesidad, los santos, que hay gratitud. Entonces, es muy importante, ¿verdad? El ver los conceptos repetidos, ¿verdad? Y ustedes deben identificar en Filemón si hay algún concepto, alguna palabra que se repite. ¿Para qué? En algún sentido, pues, como les enseñé hace un ratito, pues, como lo de la siembra y la cosecha. Después de los conceptos repetidos, ¿verdad? Buscamos que pueden estar dentro de los conceptos repetidos, pero tal vez no, ¿verdad? Pero es una palabra clave. Un ejemplo, en mi texto hay una palabra que no se repite, ¿verdad? Y que es una palabra clave. Pero una que sí se repite es gracia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí habla de la gracia y del don. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces yo busco en un diccionario bíblico, ¿verdad? Un diccionario como uno de los que le puse ahí y yo ya les voy a explicar cuál quiero que utilicen más, porque es el más fácil de entender y es muy profundo. Pero bueno, gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, del hebreo es ser y del griego charis, ¿verdad? Y del latín gratia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido, concedido por quien, por Dios a la raza humana, mediante la gracia. Al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato de los beneficios del plan de salvación. Efesios 2 del 8 al 9. El objetivo de la gracia es doble: salvar al hombre del pecado y dos, limita la acción de éste, llevando al hombre a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia, según enseña Pablo, obra por medio de la fe. ¿De dónde saqué esto? Del diccionario teológico, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, para mí es un concepto importante, tengo que entender la gracia porque es dentro de este. También hubiera sido o es importante estudiar qué es abundancia, ¿verdad? ¿Qué es generosidad? Un ejemplo. Son palabras claves, ¿verdad? Para poder comprender el texto. ¿Qué hacen muchas veces las personas? Que es un grave error, ¿verdad? Gravísimo error. Gracia. Ok, ¿qué es gracia? La Real Academia Española dice que gracia es, eso es un grave error, porque la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad?
Entonces, buscar los conceptos en español o qué significa en español, pues puede ser muy malo. Gracia, ¿qué puede ser? Gracia es risa, gracia es ser una persona que tenga gracia, atractivo, no sé, ¿verdad? ¿Qué dirá el diccionario o cualquier diccionario en español? Entonces, ese es un grave error. Yo lo cometí y lo he escuchado, ¿verdad? Pero no es correcto. Para eso tenemos herramientas que nos permiten entender una palabra en su lenguaje original. Ok, corazón. Es una palabra clave, ¿verdad? Dentro de la escritura. Si regresamos a la escritura, ¿verdad? Y si volvemos a la escritura, dice, ok, según lo que haya decidido en dónde, en su corazón, ¿verdad? En su corazón. Entonces, esta es una palabra clave. ¿Qué es corazón? Bueno, igual busco en un diccionario y dice, el corazón es a menudo mencionado en las escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones, y también de la sabiduría y del entendimiento. Entonces, aquí ya me ayuda mucho este concepto, porque muchos de nosotros pensamos que corazón y mente, ok, aparte es corazón, aparte es mente, ¿verdad? Entonces, corazón es esto. Identificamos corazón como los afectos y las pasiones, ¿verdad? Ahí la emoción, la emotividad. Pero en el texto bíblico no. En el texto bíblico es cierto, están las pasiones o los afectos, las emociones, pero también la sabiduría y el entendimiento. De ahí que se lea el sabio de corazón, Proverbios 16:21. También el Señor dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Primer libro de Reyes 3:12. En el centro del ser es el centro del ser del hombre. Pero antes del diluvio, el veredicto pasado por Dios sobre el hombre fue que los pensamientos del corazón de ellos eran hacia el mal. O sea que la Biblia usa estos conceptos intercambiándolos, ¿verdad? O sea, corazón al final es el interior de la persona y eso incluye sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, ¿verdad? Y su voluntad. El Señor Jesús añade que del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y toda forma de maldad. Eso no es solamente, ay, tengo un mal corazón, no tengo una mala mente, de la mente, del interior de la persona. Entonces, cuando esta escritura habla de lo que haya decidido en su corazón, hay personas que se agarran de eso y dicen, no, es que yo no siento, es que no me mueve mi corazón, no me nace del corazón. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa frase? Es que no me nace del corazón. Hasta soy humilde, ¿verdad? Te soy honesta, pero es que no tiene que ser solo lo emotivo, también tiene que ser el entendimiento. Si yo entiendo que debo, vamos a poner un ejemplo, de ofrendar, que es el caso de la escritura. Si yo entiendo que los hermanos lo necesitan, aunque yo emocionalmente no me sienta involucrado o así como emotivo, pero si yo lo hice con el entendimiento de qué es lo correcto, yo lo estoy haciendo con el corazón. Entonces eso quita la excusa del hermano que dice, no, es que a mí no me nace, no es que no te tiene que nacer, porque también el corazón es entendimiento, mis pensamientos. Entonces, obviamente el estudiar el concepto, ¿verdad? Estas palabras claves me ayudan, ¿verdad? Me ayudan a entender y comprender lo que la escritura me dice, ¿verdad? Para eso, ¿qué van a necesitar? Herramientas, ¿verdad? Van a necesitar herramientas como las que hoy, pues, les di para que ustedes lo puedan hacer. Siguiente, identificar verbos, ¿verdad? Aquí regresamos a la primaria, identificamos verbos. Un ejemplo, recuerden. Recuerden está en modo subjuntivo, plural, tercera persona, ¿verdad? Presente, activo, ¿verdad? Siembra está en un indicativo. Escasamente es un adverbio que es importante porque este adverbio califica al verbo sembrar, ¿verdad? Entonces, el que siembra, ¿cómo? Escasamente, ¿verdad? Cosechará, indicativo, aquí habla de futuro, es un tiempo importante, ¿verdad? Porque me habla de un futuro, ¿verdad?
Si yo siembro escasamente, o el que siembra escasamente, cosechará no ahorita, no mañana, sino en el próximo verano, ¿verdad? En la próxima cosecha. Recuerden la idea de la semilla, ¿verdad? Si él se come toda la semilla, cuando sea el tiempo de sembrar, no va a tener. Y en el futuro, ¿qué va a cosechar? Nada, ¿verdad? Entonces es un tiempo futuro. Dar es un infinitivo, ¿verdad? Puede un indicativo, ¿ok? Abunde un subjuntivo, ¿verdad? Aquí hay una página, myestilos.com, donde ustedes pueden ingresar un verbo, ¿verdad? Como recuerden un ejemplo. Yo lo usé hace tiempo, la verdad no lo revisé en estos días, ¿verdad? Pueden, pero si no hay otras herramientas que nos ayudan a hacer esos análisis verbales, ¿verdad? Esos análisis verbales. Entonces, pero aquí hay cosas interesantes. Uno, recuerden, es un subjuntivo, ¿verdad? Abunden es un subjuntivo. Pero aquí en esta palabra, recuerden, por eso la tengo acá, en el subjuntivo es un modo de súplica, ¿sí? Es un ruego, ¿verdad? Es un ruego. Dicen que los guatemaltecos hablamos en subjuntivo, porque en Guatemala no decimos, pasame la sal, sino aquí en Guatemala decimos, ¿será que me haces el favor de pasarme la sal? Es más largo, ¿verdad? Pero así hablamos nosotros, ¿verdad? No dice, pasame el azúcar. No, podés hacer el favor. La mayoría, no, no todos, pero la mayoría, que puedes hacer el favor de pasarme el azúcar. Hablamos siempre en ruego, ¿verdad? Por eso a veces dicen que los guatemaltecos damos un montón de vueltas para decir las cosas. En cambio, de otras culturas, de otros países, son directos, al grano. Y nosotros le damos porque hablamos como así en ruego, así dándole vueltas, suavizando la cosa, ¿no? ¿Verdad? En subjuntivo. Entonces aquí es importante los subjuntivos, porque cuando hay un subjuntivo, Pablo está teniendo una manera de hablar amable, está rogando, está pidiendo por favor, ¿verdad? Él no está diciendo, ay, ustedes tienen que ofrendar, ustedes tienen que dar, recuerden. No, no, no los manda, no es un imperativo, ¿verdad? Es un subjuntivo. Hay otras formas verbales, otros modos, ¿verdad? El modo imperativo, que aquí no hay ninguno, en este pasaje creo que no hay, ¿verdad? No estoy seguro, pero por lo menos en los que analicé no hay. Pero cuando hay un imperativo, pues es una orden, ¿verdad? Cuando hay, esto lo van a ir ustedes descubriendo, pero hay algo muy interesante en el idioma, no pequen, ¿verdad? Hay una negación, ¿verdad? Una partícula negativa, no, y un verbo en imperativo. Dice que cuando eso ocurre, dice que tienen que cesar una acción que está en proceso. Significa que cuando la Biblia dice no, 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 te no recuerdo una, pero un ejemplo, no pequen, ¿verdad? No critiquen, no hagan tal cosa, es porque la están haciendo. Entonces está pidiendo que dejen de hacerlo porque están actuando de esa manera. Entonces son cositas que uno poco a poco, hermano, va a ir aprendiendo con las herramientas, con los comentarios exegéticos también que ustedes pueden consultar y que van a ir descubriendo eso. Hay algo que es maravilloso, ¿verdad? En el idioma griego, que es las oraciones condicionales. También eso requiere mucho, pero tiene muchos significados para poder entender de qué está hablando. Pero bueno, entonces es importante analizar los verbos y ver eso, si está hablando un ejemplo aquí de un tiempo futuro, como les explicaba hace un momento, pues está hablando de algo que va a pasar. Y cuando está en indicativo es casi que una certeza, ¿verdad? Está hablando para el que habla, cuando habla bíblicamente, pues cuando habla y habla en indicativo, esa persona está segura de lo que está diciendo, ¿verdad? Hay un convencimiento de que eso sucederá. No hay una duda, ¿verdad? Sino está con claridad. Entonces, para Pablo era claro que si alguien sembraba escasamente, pues obviamente en el futuro iba a cosechar escasamente. Era una certeza, ¿verdad?
Pregunta, Andrés. Gracias, Pablo. Sí, tengo una pregunta. Este, ¿Habría alguna manera también, hablando ahorita de identificar esos verbos? No sé si entra ahorita, la verdad es que tampoco, como que mi español no es muy bueno. Pero, cuando Pablo hace referencias, por lo menos en la Reina Valera lo hace ver así, cuando habla por vía de concesión, cuando él dice algo, o si es que no entiendo mal, como un consejo, como, no sé si está, creo que la escritura en Corintios 7, 1 Corintios 7:6, que habla acerca del matrimonio, no recuerdo bien, Ujú. que él dice, esto lo digo más por vía de concesión. Hay maneras de identificar si, este, si se vuelve a repetir una acción como esta en las escrituras de las demás cartas. Bueno, todos los subjuntivos de Pablo, ¿verdad? Que Pablo usa varios subjuntivos, ¿verdad? Él está rogando, no ordenando. Y eso podría ser una, como aquí la ofrenda, un ejemplo. La ofrenda no es algo que él esté ordenando, ¿verdad? Podría caer en esa parte de concesión, como decís, pero eh, sino más bien él, al utilizar los subjuntivos, él está tratando de persuadir a las personas, de convencerles más amablemente. Y en otras, pues es bastante eh, directo y es un mandamiento. Entonces, sí hay maneras, también las oraciones condicionales, ¿verdad? Nos enseñan cuando algo es, hay una condición que se cumple, una condición que no se cumple, cuando hay una posibilidad de cumplimiento o no, ¿verdad? Entonces, sí hay maneras, ¿verdad? Pero ahí habría que profundizar un poquito, ¿verdad? En el conocimiento del idioma original o consultar buenos comentarios exegéticos, ¿verdad? Para que nos den ahí luz de qué está hablando. Un ejemplo de esa escritura que vos estás mencionando, pues es una escritura de mucho debate, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso de que él lo dice como suyo, no como del Señor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pero si él está hablando por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Y si eso se aplica a otras escrituras, pero él no lo dijo. Entonces es una escritura compleja y que tiene mucho debate, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí hay maneras de, en algunas otras escrituras de poder descubrir este, esto. Y los subjuntivos, los imperativos, ¿verdad? Y los indicativos nos ayudan mucho, ¿verdad? Y pues sí, hay que profundizar y como decís, nuestro español, a mí tampoco yo era muy bueno en idioma español, pero ahí va uno pues tratándole ahí de ir aprendiendo. Lo importante, hermanos, es ver y tratar de analizar, ¿verdad? Y es importante porque eso nos debe de ver, ¿verdad? Que cuando un ejemplo de este futuro tiene mucho sentido, ¿verdad? Mucho sentido, mucha razón. Entonces, si yo hoy estoy sembrando escasamente, tengo que tener indicativo la certeza de que en el futuro no me va a ir bien, ¿verdad? Entonces, puede ser un futuro 20 años, 30 años, no es mañana, pero si entiendo, me puede ayudar. Pero gracias, Nelson. Nelson, Sí, aquí estoy. Perdón, no se desactivaba el audio. audio. Hace un momento comentaste que si un verbo iba acompañado de la palabra no, era como dándole mucho énfasis a que la acción debería detenerse inmediatamente. Si es Eh, imperativo, sí. Ajá, pero estaba viendo la escritura que estamos analizando en este momento y encontré una parte en el versículo 8 donde hay dos verbos de la lista que lo pusiste y los dos verbos están juntos, entiendo yo a mi criterio, tal vez puedo estar equivocado. ¿Eso también le da algún énfasis? ¿Cuáles? ¿Cuáles En son? el versículo 8 dice, Dios puede y darles. Ujú. Y Dios puede hacer que toda gracia. Bueno, es que yo estoy leyendo Dios habla hoy. Ujú.
la Dios habla hoy, Dios dice, Dios puede darles, puede de poder, ¿verdad? Y de darles de futuro. Entonces, ¿tiene algún énfasis especial o No, simplemente es una combinación ahí que se dio? sí son verbos normales que están siendo conjugados normalmente, ¿verdad? Más bien, más te digo es, en el caso que yo estaba especificando, ¿verdad? Que es en una, donde hay una partícula no específicamente, ¿verdad? ¿Verdad? No, o nunca, o nadie, ¿verdad? Y después de esa partícula, o de esa palabra, viene un verbo en imperativo, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando viene eso, es una acción en proceso que debe ser detenida, Okay. ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que dicen Entiendo, muchas gracias. de nada, de nada. Y creo que Jorge también levantó la mano, ¿o no? Ok, Rita. Sí, nada más tenía una duda que si no necesariamente las palabras claves son los conceptos repetitivos o palabras repetitivas. No, no necesariamente. En este caso, corazón, ¿verdad? Solo aparece una vez, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero es un concepto importante, es una palabra clave, ¿verdad? Y como hablábamos ahorita, nos ayuda a entender que al aprender qué es corazón, nos ayuda a ver pues lo que expliqué hace un momento, ¿verdad? Pero un ejemplo no necesita ser repetida, puede ser una sola vez que aparezca, pero que es obviamente en lo observado, en nuestra observación, nos damos cuenta que es central en el Ok, pasaje. gracias. Ujú. Sí, de nada, de nada. Ok, bueno. Otros aspectos gramaticales que nos pueden ayudar son las palabras conectivas y divisiones lógicas. Hay palabras conectivas. Un ejemplo acá. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque, porque porque Dios ama al que da con alegría. Porque es una palabra conectiva, ¿verdad? Todo este concepto, ¿verdad? Lo conecta con este versículo. El versículo, con esta parte del versículo 7, ¿verdad? O sea, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, porque hay una razón. O sea, la razón es el entendimiento de que Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Entonces, en nuestro texto debemos de buscar palabras conectivas, ¿verdad? Y ustedes tal vez ya observaron algunas, ¿verdad? Hay palabras importantes. Un ejemplo, entonces, porque, para, también, ¿verdad? Entonces, hay palabras conectivas que nos ayudan, ¿verdad? A poder enlazar un concepto con el otro o unos versículos, digamos, con el otro. Algunos pueden ser una respuesta, un resultado, ¿verdad? Una explicación, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, ¿verdad? El encontrar esas palabras conectivas. Yo lo prediqué el domingo sobre Ageo, ¿verdad? Sobre Zorobabel en el libro y usé Ageo. Y Ageo profetiza, ¿verdad? Sobre que no están construyendo el templo. Entonces, en un versículo que es el 12 del capítulo 1, entonces dice Zorobabel. Entonces, ese entonces es el resultado de los versículos del 1 al 11. ¿Verdad? Entonces, él escuchó la predicación, la profecía de Ageo. Entonces, el resultado no fue que del aire Zorobabel dijo, bueno, mucha, entrémosle. No, viene de un mensaje, ¿verdad? Entonces, las palabras conectivas nos ayudan a poder entrelazar y poder ver. Entonces, en el libro de Filemón deben de haber palabras conectivas que pueden entrelazar una idea con la otra. Entonces, ¿qué nos ayudan las palabras conectivas? Nos ayudan
a hacer divisiones, y esta es la última parte, divisiones lógicas del texto, ¿verdad? Un ejemplo, aquí hay una palabra y, esta es una palabra conectiva también, ¿verdad? Aquí inicia el pasaje, ¿verdad? Que estoy estudiando. Este y, entonces dice, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede dar, o Dios puede hacer, que toda gracia abunde. Entonces, este y viene de este concepto. Dios ama al que da con alegría, si yo doy generosamente, Dios puede hacer que toda gracia abunde y Dios trae la bendición. Luego aquí hay otro y, pero este va acompañado de y para, ¿verdad? Entonces este para, ¿verdad? Es otra palabra conectiva. Aún dentro de este mismo texto, esta es una escritura larga, puedo encontrar algunas otras palabras conectivas. Las palabras conectivas y las conjunciones tienen muchos efectos importantes. Aún nuestras Biblias fueron divididas, por eso tienen a veces algunos errores, pero fueron divididas, los capítulos fueron divididos normalmente por palabras conectivas. Cuando las personas que esa división de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eso no, y de versículo tal y tal, eso no es inspirado, ¿verdad? Eso lo hicieron personas muchos años después y agradecemos tanto porque podemos estudiar mejor la palabra y encontrar las escrituras. Aún cuando vemos nuestras versiones que aparecen divididas en párrafos, ¿se han dado cuenta? No está, normalmente no está todo el capítulo completo, sino en párrafos y está con títulos. Normalmente es una conjunción lo que hizo la división, ¿verdad? Y a veces no están bien hechas, hay errores, ¿verdad? Un ejemplo, un error muy común es 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1 realmente es el final del capítulo 10. Pero las personas que lo hicieron, ¿verdad? Hace muchísimos años, lo pusieron en el capítulo 11. Entonces pareciera que el versículo 1 del 11 es un nuevo tema, pero no, viene de arriba, ¿verdad? Entonces, y le da todo el sentido es toda la conclusión del capítulo 10, ¿verdad? Pero bueno, las conjunciones nos ayudan a dividir bien. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes van a predicar, ¿verdad? O van a enseñar una escritura, las conjunciones o las divisiones lógicas que encontramos nos puede ayudar a hacer los puntos. Punto número 1, recordar. Punto número 2, Dios puede hacer. Punto número 3, por medio de nosotros. Y conclusión, gracias a Dios por su don. Las conjunciones me ayudan a dividir correctamente mi texto y poder tal vez entenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Obviamente con habilidad, con práctica uno va aprendiendo, ¿verdad? Va aprendiendo, obviamente, ahí los editores de la Biblia nos ayudan mucho, ¿verdad? Pero no, las conjunciones son muy, muy importantes para poder llevar bien el hilo conductor, ¿verdad? Y no nos perdamos y aún entendamos si tal vez está hablando de un nuevo tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero es una idea importante. Entonces, eso es lo que hoy les quería comunicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a tener una tarea y vamos a hacer la tarea con aspectos gramaticales de Filemón, ¿verdad? Lo que vimos ahorita, no necesitan, les voy a pedir que solo lo hagan, identificar verbos, no más de 5, porque puede ser que encuentre muchísimos verbos, ¿verdad? No más de 5, no más de 5 verbos. Entonces lo que vimos ahorita, un ejemplo, cada uno de los pasos, ¿verdad? Las palabras conectivas, divisiones lógicas, las divisiones naturales del texto, que es lo que vimos ahorita al final, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Entonces, conceptos también, ¿verdad? Repetidos, cuáles son, identificarlos y estudiar una o dos palabras claves, ¿verdad? Dentro de lo que yo les compartí el día de hoy, ¿verdad? Dentro de lo que yo les compartí el día de hoy está un diccionario, ¿verdad? Que
dice vine, con B pequeña, vine, ¿verdad? El vine, ¿verdad? Este es un diccionario, obviamente, en español, pero que nos ayuda, ¿verdad? Voy a ver si lo encuentro ahorita acá. Nos ayuda a hacer un estudio de la palabra, ¿verdad? Tiene su... Aquí lo tengo. Ya les comparto. Ok, este diccionario, ¿verdad? Ahorita te doy la palabra. Este es Vine, ¿verdad? Este es el diccionario que les compartí, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. Aquí están las palabras. No están todas, obviamente, pero los conceptos más importantes. Miren cuántas páginas tiene, 1763. Entonces, están las palabras del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, que son muchas más. Entonces, si me voy al Nuevo Testamento, voy a ver la palabra dar gracias, ¿verdad? Recuerdan que estaba ahí, en mi texto. Entonces, la palabra en griego es esta, eucaristeo, relacionado con Eucaristía, dice, gratitud, se traduce dar gracias. Se dice de Cristo, y aquí hay escrituras, en su comportamiento, y entonces hace un pequeño estudio de eso, dar. Aquí están las 3 palabras que se traducen como dar. Aquí hay una, ¿verdad? Le voy a buscar una, bueno, aquí hay un buen ejemplo, de dar. Aquí hay 3 palabras que se traducen como dar instrucciones. Diatazo significa poner en orden, ¿verdad? Ordenar se traduce por dar instrucción, ¿verdad? Parangelo, anunciar al lado, es algo como predicación, pasar un anuncio, ¿verdad? De ahí denota el dar la palabra, ¿verdad? Y zumbizazo, unir, entrelazar, después comparar y por ello demostrar. Algo más profundo, de ahí enseñar, instruir y se traduce como dieron instrucciones. Entonces aquí ustedes, un ejemplo, amor va a ser una de las palabras, ¿verdad? Que tal vez ustedes van a encontrar que es importante. Entonces van a tener que ver aquí amor. Y cuando encuentren la palabra amor, van a encontrar los diferentes significados que la palabra tiene. Entonces aquí van a encontrar, es bastante directo, ¿verdad? No es un estudio que hace de la palabra grande, pero sí nos da a entender de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata y cuál es el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para, así como vimos ahorita en corazón, aquí está amor. Entonces, amor, ahí está agapao, que es la que más utiliza la Biblia, pero también está fileo, ¿verdad? Entonces, y también está en una forma verbal. Nombres también aquí que tengan que ver con amor. Después aquí amar, ¿verdad? Entonces, aquí yo debo de aprender de qué habla, ¿verdad? De qué habla. Entonces, aquí yo voy a tener esos conceptos y voy a poder identificar de qué trata la palabra, ¿verdad? Entonces, regresando a lo de hacen esto, ¿verdad? De los aspectos verbales, ¿verdad? Los aspectos, perdón, gramaticales, ¿verdad? Buscan algunos verbos, como les dije, no todos, ¿verdad? Las palabras conectivas y todo eso. Después de hacer todo eso, digamos que ustedes ya hicieron las 2 áreas, ya vieron los aspectos culturales, los aspectos de trasfondo histórico, y ya vieron los aspectos gramaticales. Entonces, esta tarea concluye con que en menos de 100 palabras, describir de qué se trata la carta a Filemón. O sea, no es una carta larga, ¿verdad? Y 100 palabras son 5 líneas, ¿verdad? Son 5 líneas más o menos,
¿verdad? En Word, no, tamaño 12, Times New Roman, ¿verdad? Entonces no es 100 palabras, no es una hoja, es bien poquito. Pero es muy importante nosotros aprender a sintetizar, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces, la tarea tiene estas dos áreas. Uno, ver los aspectos gramaticales, ¿verdad? Como les dije, 1 a 2 palabras, ¿verdad? Ver lo de los conceptos repetidos, ¿verdad? Obviamente hay que identificar todas las palabras claves, pero van a buscar solo 1 o 2, ¿verdad? En el Vine o en cualquier otro diccionario. Si ustedes tienen otro diccionario bíblico, lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Y luego de eso, entonces ya cumplieron toda la parte de la observación, ¿verdad? Que se recuerdan que eran 3 cosas: observación, interpretación y aplicación. Entonces ya hicieron toda la observación. Cuando cumplan esto, ya están en capacidad de hacer esto, de ver de qué se trata. Vamos a ver más a profundidad la parte de la interpretación la próxima semana, pero ustedes ya van a poder interpretar el texto, ¿verdad? Dando a entender de qué se trata. Rita, ¿tenías otra duda? Que tenía la mano levantada. No, Pablo, se quedó Ah, ahí. vale. Gracias. Ahí se quedó la manita. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la tarea de la semana? Vale, si no, me la ponen ahí. Entonces, repito, aspectos gramaticales. Yo ahorita les voy a subir la presentación para que los tengan ahí a la mano si no los anotaron. Espero que sí los hayan anotado. Y en menos de 100 palabras, describir de qué se trata la carta a Filemón. No 110, no 105. Si pueden hacerlo en 50 palabras, mucho que mejor, ¿verdad? Entre más condensado sea, es más importante. ¿Ok? Bueno, hermanos, a trabajar aquí en la última parte. Vamos en la recta final. Realmente lo que nos queda es aprender un poco sobre la importancia de la interpretación y finalmente sobre extraer el principio para aplicación, que es la última clase. Entonces nos quedan 2 clases y gracias ahí por conectarse el día de hoy, ¿verdad? Gracias. Gracias, Pablo. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, Pablo. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a Cuidan todos. bastante.